Yo diría que en mis primeros años de vida, después del año 20, comienzo a conocer la radiofonía, porque en la casa de inquilinato que le decíamos para darle un nombre aristocrático al conventillo, había un vecino que tenía su radio a galena. La radio a galena era un aparatito de madera en el cual había un par de lámparas conectadas entre sí y una piedrita que era la galena, y se sintonizaba acertando una palanquita que tenía una aguja muy finita en un lugar determinado del carbón ese. Y ahí se producía el milagro. Luego comienza ya, aparece el aparato con parlante. Aparece aquel aparato superterodino. No sé, que era una frase enjundiosa, porque parecía aquello realmente un cuento de hadas. Escuchar. La radio se prendía recién a las 5 de la tarde. Y era esta radio hermosa de madera en forma de capilla casi siempre, que las amas de casa le hacían carpetitas para protegerlas, tejidas, porque eran realmente un aparato de mucha importancia y valor en la casa. No todo el mundo tenía acceso a la radio, porque una radio valía más de 100 pesos. Era una ambición, tener radio era una ambición. Una ambición que en mi casa se resolvió muy abruptamente. Mi padre anarquista, vivíamos muy pendientes de los acontecimientos de España. En España en el año 31 se había instaurado la República y para la colonia española aquí fue realmente una apertura. Se abría el cielo. Y en el año 34, 1934, estalla en Asturias una sublevación en la cuenca minera, lo cual creó una situación revolucionaria y a mi padre lo tenía muy preocupado. Entonces un día resolvió ir y comprar la radio, esta radio que tengo yo aquí a mi lado, en 120 pesos, a pagar 10 pesos por mes. Bendito sea. No sé si comíamos todos los días o salteado, pero fue realmente la gran adquisición de la familia, desde ya que era un aparato súper terodino, con onda corta y onda larga. Así que haciendo un pequeño clic en una de las perillas, uno se conectaba al mundo exterior. Para nosotros, la radio, en su forma actual, sus contenidos, etcétera, son diametralmente opuestos a aquellos de los primeros momentos. Es decir, comenzando de aquella radio a galena, pasando por la super terodino, a esto de hoy, ¿no? Hay alternativas con la creación de esta nueva frecuencia, de la FM. La FM permite una cosa participativa mayor. El hecho de que la FM esté en los barrios de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, está al alcance de la mano, la gente enseguida averigua los costos y la gente con inquietudes arma audiciones. En una reunión del Día del Periodista de junio, el 7 de junio de 1987, eran todos estudiantes y recién egresados
periodistas se habían juntado para celebrar el día y a uno se le ocurrió, che, ¿y si ponemos una radio nosotros? 7 de junio de 1987. El 9 de julio de 1987 estaba saliendo al aire por primera vez FM en Tránsito. Coincide con la época de nacimiento de muchas de las radios de baja potencia, radios comunitarias, radios piratas, como se les llamaba en algún momento, ilegales. Siempre nos preguntamos, cuando hay algún foro donde podemos opinar o debatir, digo, con la gente que está del otro lado de la trinchera, los grandes medios de comunicación, que sí son ilegales, y la explicación va en que estos permisos precarios o provisorios fueron otorgados a partir de la sanción de una ley del Congreso de la Nación, donde están los representantes del pueblo, que son los diputados, donde están los representantes de los intereses de la provincia, que son los senadores. En cambio, ¿quién le dio el permiso para transmitir a los grandes medios de comunicación? Que obtuvieron sus licencias en época de la dictadura, sin ningún tipo de legitimidad ni menos legalidad. Entonces, a la hora de que vos me digas si yo soy ilegal o vos sos ilegal, a mí me respalda una ley del Congreso de la Nación, a vos un decreto de Videla. Yo agarré un momento muy especial de la radio, de En Tránsito, porque en 1987 veníamos con el inicio de la democracia, había mucha participación popular, muchísima, y En Tránsito tenía esa característica que contactaba con lo que pasaba en la sociedad. La radio, que sigue funcionando, que sigue estando como forma cooperativa, siempre se renueva, siempre incorpora gente joven que se educa, que aprende. Se fundó en 1987, el 9 de julio, el mismo día que también en el partido Morón, en Aedo, nacía otra FM, en este caso suburbana, que sin saber uno y otro, los dos empezamos a transmitir el mismo día y el mismo año, reitero, el 9 de julio de 1987. Después también apareció la radio GBA, Gran Buenos Aires, que sigue también, por suerte, funcionando. Apareció después Siglo XXI, pero las primeras radios era Suburbana en Aedo, bueno, la radio FM Oeste del amigo Pisi también. La radio acompañó todo ese periodo desde la programación, todo lo que ocurría en Morón, con la llegada de Rousselot como intendente, todo lo que tuvo que ver con su mal manejo de gobierno, los hechos de corrupción. Bueno, la radio denunciaba permanentemente todos esos hechos. La mayoría de los partidos políticos, la mayoría de los movimientos sociales que estaban en el partido, todos tenían un programa de radio. Había una diversidad de comunicación que hoy lamentablemente no existe. La radio en ese momento, sinceramente, con esa variedad, rompía el discurso único. Estaba haciendo programas en Radio Belgrano, en Radio Splendid, que la dictadura me levantó todo. Me acuerdo que hacíamos un programa de rock and roll en Splendid. Nos levantan el programa y mi padre era amigo de Oscar Magdalena, que era el presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes. Entonces me mandan a hablar con Carpintero, que era el secretario de prensa del Proceso. Y entonces el tipo me deriva a la directora de contenido de las radios del Estado, que era Dora Cuadro. Entonces le explico, mire, nosotros hacemos rock de función, todo en castellano. Y la gorda me mira así de costado y me dice, el rock trae la droga y la subversión. Dice, eso no se cura con una aspirina. Dice, hay que agarrar un machete y cortarle la cabeza. Dice la gorda. Y entonces le dije al muchacho, dediquémonos a otra cosa porque esto no va más. Un día sale una revista española que traía un chip para armar un transmisor de radio. Entonces me armaron un transmisor y entonces nos juntamos. Eran dos centros de estudio que había, peronistas, uno que era el Discépolo y otro creo que era el Jaureche. Entonces lo cito un día, y mirá, se podría hacer una radio, qué sé yo. Habíamos averiguado que no te metían en cana ni nada, sino que lo único que te podían hacer era secuestrar el equipo. Ya con los muchachos que habíamos hecho los programas en Radio Belgrano, habíamos hecho debajo del local de García Melsen un estudio. El día que inauguramos vino, por ejemplo, Ricardo Horvat. 1 de mayo inauguramos la radio, 1 de mayo de 1986.
Y armamos una programación muy graciosa, muy divertida, porque estaba con mucha gente que después hizo carrera. Por ejemplo, estaba Martín Zavala, que después fue director artístico de Radio Nacional. Estaba el Beto Casella, que después de la experiencia esa empezó a estudiar periodismo porque le gustó la experiencia, ahora es un astro de la televisión. Estaba Claudio Díaz, que era el pibe que a los 12 años había ganado Odol Pregunta con las selecciones de fútbol. Después cubrimos las elecciones del 80 y no sé cuánto, que el peronismo vuelve a ganar en el Morón, no me acuerdo en qué nivel ni nada, pero me acuerdo porque transmitimos las elecciones todo el tiempo, venían los fiscales y nos pasaban los datos a medida que se iba a hacer el recuento de las escuelas, y como éramos una banda de peronistas finalmente, al final terminamos festejando, descorchando todo en pedo al aire. ¡Ah, viva Perón, carajo! Era el quilombo eso. Un día yo estaba en la inmobiliaria solo y veo venir a un policía flaquito de la comisaría. Llega a la inmobiliaria, entra. Buenos días, dice, acá es la radio Aedo. Y yo no sabía qué decirle. Dice, traigo una carta del comisario para el director de la emisora. ¿Es usted? Me dice, sí, le digo. ¿Qué iba a hacer? Estaba jugado. Aparte tenía la antena de arriba, que iba a decir que era una antena, era una vela de cumpleaños. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y pega media vuelta y se va, se sube a la bicicleta y se pianta por el empedrado del tejedor. Y entonces, abro el sobre, miro y dice, se ruega dar difusión al siguiente comunicado. Dice, se halla abierta la inscripción de la escuela de policía Ramón L. Falcón para los interesados inscribirse, qué sé yo. O sea que nos había usado como medio el comisario. Entre reprimirnos y usarnos como radio, nos usó como radio. Eso demostraba que había necesidad de una radio local. La experiencia de la FM Aedo es una experiencia, digamos, muy importante para el movimiento de radios, porque a partir de ahí yo me fui convirtiendo en un dirigente nacional de las radios. En algún momento me fui a la provincia con Cafiero para ser director de comunicación social del Ministerio de Acción Social para habilitar, para hacer acuerdos con las radios. Por ejemplo, fui el primer funcionario que recibió a la primera asociación de radio trucha. Después yo fui director nacional de radio y televisión y que inauguré radios truchas como funcionario en todo el país. Así hay 4.000 y pico ahora. Y FM Aedo fue una de las 4 o 5 primeras, digamos. Esta radio fue un sueño de Carlos Alberto Pizzi, su director propietario, que se inició allá por el 1987, ya legalmente. Los amigos que se acercaron fueron viendo la posibilidad de incrementar lo que eran los espacios radiales en vivo, armar programas, y bueno, así fue un poquito como jugando que empezamos a construir esto que hoy sigue siendo un hobby para nosotros. Mis hijos y sus compañeros hicieron radioteatros para jóvenes, buscaban los personajes, cada uno con qué se identificaba, y en base a eso después escribían el libreto, que era muy simple, y se sentaban, bueno, acá siempre hubo más micrófonos que en este momento, y el operador, que en ese momento era mi hijo mayor, Eduardo Daniel, él desde allí también tenía su micrófono y desde allí intervenía en la obra de teatro. Después, con el tiempo, comenzaron a transmitir los partidos de fútbol directamente desde la cancha de Morón. Se grababan todas las obras de teatro que se daban en el teatro municipal, y después había un horario en el que se transmitían. Y creemos que estas radios nacieron justamente para cumplir una función, que es la de aportar todo aquello que las radios nacionales no puedan aportar a la comunidad. Allá por el año 1986
empezamos a discutir la posibilidad, entre un montón de gente que nos dedicábamos a esto, de que existieran radios de baja potencia para cubrir una necesidad social. A partir de esta necesidad social se empieza a discutir en un montón de lugares de Buenos Aires, sobre todo en aquella época, cuál era la posibilidad. En el distrito de Morón, la primer radio que aparece es FMH, FM Aedo, que era el director, el propietario era Martín García, que sale frente a las vías, donde era la inmobiliaria en aquella época García y Melsen, en el sótano. Bueno, ahí se arma lo que empezamos a llamar radio comunitaria, se discutía en asambleas la programación, qué iba a hacer cada uno, había reuniones. La verdad, una muy linda experiencia. A partir de ahí, cada uno que iba tomando experiencia iba abriendo emisoras. Bueno, estas radios nacen como prohibidas. No se podía, según la ley vigente, estaba la 22285, que es la ley de radiodifusión que hace la dictadura de Videla. En aquella época era todo una dificultad. Estábamos medio ayudados, no sabemos por quién, porque a la gente le había caído bien esta idea. Teníamos equipos muy chiquitos, transmitíamos para el barrio nada más, pero la gente había toda una cosa distinta, que la gente se sentía que iba y hablaba y que el tipo que hablaba por radio lo conocía. Bueno, nos llamábamos por teléfono, che, cuidado, viene la CNC, viene el Confer, se llevan los equipos. Entonces cuando nos avisaban, apagábamos todo, nos llevábamos el equipo y al otro día volvíamos a instalar. Bueno, esto es el principio de las radios. Ahí empezamos a juntarnos, nos reuníamos las radios de la zona, los directores, los que hacían programas. Y mirá, cuento esto ahora que parece una anécdota. Estábamos discutiendo si podíamos vender publicidad o no, porque éramos radios comunitarias. Y decíamos, si vendemos publicidad nos convertimos en radios comerciales. En el año 89 se arma el primer registro. Nos llaman a un concurso, una especie de concurso. En realidad es un registro que después se llamó el famoso PPP, un registro de las radios existentes con el compromiso del Estado, del gobierno del Estado, de que en 90 días sacaban una ley de radiodifusión. Y bueno, el tiempo nos obligó a profesionalizarnos, ya tuvimos que empezar a respetar al estar incluidos en una lista del Estado que nos podía controlar y nos podía vigilar, tuvimos que empezar a poner ya equipamiento mejor, locutores profesionales para hacer las tandas publicitarias, operadores. Lo que pasa en la zona se difunde en nuestras radios. Lo político, lo cultural, lo social. Aquí se organizan cosas, cualquier asociación civil o grupo de vecinos organiza un baile, una kermés, como se decía antes, o un bingo, o lo que fuera, para cualquier mejora en una escuela, en una biblioteca popular. Ahí estamos nosotros para difundirlos. A los artistas, a los músicos, a los chicos que arman grupos musicales, a los cantantes. Tenemos la suerte, los dueños, los directores de la radio de la zona, de ser muy amigos. Esto choca con el modelo de los grandes medios. Esta competencia caníbal, porque es caníbal, que tienen por un pedacito de la audiencia, y ya ni siquiera miden por hora, esto me interesaba decirlo, ya miden por minuto quién van primero, cambian los horarios a ver si se ganan. Bueno, por suerte esto no nos llegó a los medios locales. Esto es buenísimo, me parece contarlo, porque como modelo de crecimiento no se parece en nada a lo que vemos a nivel nacional. La tribuna fue fundada por García Rodríguez, uno era radical y el otro era socialista. Y ellos fundaron ese periódico, durante muchos años lo mantuvieron con gran seriedad, tan es así que los diarios de la capital, como La Nación y La Prensa, publicaban una nota, dice la tribuna de Morón. Llegó un momento en que uno de ellos decidió jubilarse. Entonces le ofreció a mi padre, que era un jefe de redacción, que comprara la parte. Entonces mi padre la compró y se hizo director. Más tarde el otro socio también decidió jubilarse. Entonces le dijo a mi padre, ¿por qué no le dice a su hermano que compre esa parte también? Y Raúl Goyó compró la parte y finalmente
fueron codirectores los hermanos Rogelio y Raúl Goyó. Y su característica era la imparcialidad. Y llevaban la línea media, por el centro iban. Y la conservaron, mi padre y mi tío conservaron esa trayectoria, siempre de máxima seriedad. En 1932 se editó un suplemento de La Tribuna, que era manejado por mi tío Raúl Goyó, que él vivía en Ituzaingó. Entonces se escribió la historia de Ituzaingó con informaciones de la Dirección Nacional de Geodesia, especificó rutas, pulperías, todos datos muy interesantes y con fotografías que son únicas. Hoy no existen otro tipo de fotografías que las que él tenía en aquella época. Después se vendió el diario al el gerente del Banco Nación, que era doctor Argerich, porque tampoco querían venderle a nadie político. En realidad, Argerich fue un testaferro del intendente de Morón, que era César Víctor Villegas. Él me dijo en su casa, dice, y entonces yo le dije a Perón que debíamos comprar La Tribuna, porque La Tribuna llega a los 4 puntos del cuadrilátero, mientras nosotros teníamos reafirmación que no llegaba a toda la gente. Y Perón me dijo que sí, y por eso compramos La Tribuna. La Voz de Castelar es atípica porque pertenece a una sociedad de fomento. Nace el 1 de enero de 1930 y su primer director fue Alejandro Bruni. Nace a raíz de la necesidad que tenía la Sociedad Fomento de Castelar por aquella época de tener un vínculo con sus asociados. Los problemas principales que había en aquella época, en una zona de quintas donde había 1.200 habitantes, eran los pasos de piedra, las calles eran todas de tierra, y los gigantescos hormigueros que atacaban a las quintas. La Voz de Castelar, sirvió para difundir esta preocupación, unir a los quinteros, contratar un peón que se hizo cargo, mochila a cuestas, de ir extinguiendo los distintos hormigueros, y con adoquines que se fueron adquiriendo se fueron construyendo los pasos de piedra, y eso fue, un poco el vínculo que se fue logrando a través de este medio, La Voz de Castelar. Todas las instituciones que conocemos de la zona nacieron en el seno de nuestra institución, y obviamente que jugaba un rol muy importante el periódico, porque el anuncio, el dar difusión a que determinados grupos de vecinos se iba a reunir para formar un centro de jubilados, para formar un club, para formar una entidad con algún objetivo, encontraba en este medio de comunicación la forma de agrupar a vecinos que tuvieran ese mismo interés. En el periodo de 1976 a 1982, La Voz de Castelar, dirigida por aquel entonces por Alberto Luis Ponzo, no estuvo exento de los problemas que vivió el partido de Morón y el país en general. Y además hubo un intento, después del golpe de 1976, de apropiarse por parte de las fuerzas de seguridad locales de la institución Sociedad Fomento de Castelar, del edificio, de apropiarse del edificio, y hubo una férrea resistencia de quienes estaban en ese momento en la institución, caso Artigues como presidente, secundado por Alberto Luis Ponzo y Adolfo Repeto, entre otros. Una comisión policial vino a apoderarse de la institución, y estos vecinos se ocultan en una de las salas, se resisten desde una de las salas y obligan ya en la madrugada a las fuerzas de seguridad a retirarse de la institución, porque veían que estos hombres ya de más de 70 años no iban a abandonar la institución. Obviamente a partir de ahí comienza toda una persecución que incluía las visitas domiciliarias a la casa de Alberto Luis Ponzo, preguntándole qué contenidos iba a tener la publicación en el próximo número. ¿Qué recordás de aquella época en que eras director de La Voz de Castelar? Cuando yo era director, lo que más recuerdo es los problemas que surgieron en la época del proceso,
Yo dirigía el periódico en esos momentos y bueno, me prohibieron todo artículo, nota o lo que fuera que tuviera alguna referencia con la economía o con la sociedad. Yo decía siempre lo que pensaba. Eso sí, tuvimos que suprimir mucho material relacionado con la situación social, cultural y política, y también con la situación económica. Eras visitado en la redacción de La Voz de Castelar. Recibías visitas. Así es. Eso es lo que más así cuento, e incluso hasta una visita del general Viñone, que quiso entrar a la sala para saber cómo era la sociedad, las dependencias que hacíamos, etcétera, ¿no? Y siempre recuerdo con mucho desagrado, ¿no?, que yo iba con él caminando por los distintos espacios que él quería conocer, la biblioteca, el salón de actos, etcétera, y bueno, y yo al lado de él, tratando por todos los medios de disimular mi desagrado, ¿no?, mi verdadero rechazo. Para mí La Voz de Castelar ha sido una manera de permanecer siempre atento a los acontecimientos sociales y culturales, porque de eso lo estábamos reflejando. Yo no tenía que estar informado, por ahí se hacían entrevistas, se publicaban artículos relacionados con las figuras más representativas, y entonces visitábamos a distintas personas que desarrollaban actividades diversas dentro de la cultura. ¿Cómo se hacía el periódico a principios de los 70? Se hacía en una imprenta que presentaba primero las pruebas de galera. Pero hace 200 años de eso. Y no sé, un montón de años. 40. Claro, porque se hacían las pruebas de galera, se corregían las pruebas y después se armaba el periódico artículo por artículo, pegándolo en las páginas, para después ponerle los títulos. Todo ese trabajo que ahora no lo hacen ustedes porque la tecnología les ha dado una mano. Bueno, empezamos con el diario en el 89, en un momento de muchísima convulsión política en Morón. En ese momento Rousselot era destituido con 12 causas penales por hecho de corrupción. El tema más emblemático, el más conocido, fue el tema de las cloacas, donde él firma un acuerdo con Mauricio Macri por una concesión directa para que haga las cloacas en Morón por alrededor de $300 millones, algo que fue objetado obviamente por la justicia, fue destituido. Bueno, en ese clima de convulsión política arranca el diario de Morón. Mientras estuvo la dictadura, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, también los diarios enfrentaban lo que se llamaba la censura previa. Iban con los originales de los diarios a ver a un brigadier, en el caso de Morón, porque dependía de la zona de la Fuerza Aérea, y le preguntaban si estaba bien lo que habían escrito o no. Cada nota que íbamos a hacer, cada elemento que encontrábamos un hecho de corrupción, en muchos casos grave. Con una dificultad adicional, que era el entorno que tenía la clase política. Había barras bravas muy ligados al poder político que impedían, por ejemplo, el acceso a la fuente de información, etcétera. Esto que parece casi difícil de entender, digamos, pero tratar de entrar al despacho, al Palacio Municipal, cuando en la escalera había 10 o 15 barras bravas y que no te dejaban pasar, digamos, era algo como cotidiano. A pesar de eso, el diario consiguió develar muchísimos actos de corrupción. Encontramos, por ejemplo, que Rousselot gastaba $30.000 con su tarjeta de crédito, y en su declaración jurada y públicamente él hablaba que tenía un salario de $3.000 y que era su único ingreso. La gente, el pueblo de Morón, empezó a exigir otras cosas de sus gobernantes. En Morón empezamos a pedir que hagan los gobernantes, pero que no roben también, ¿no? Fueron las dos cosas. Son muchos los temas que tienen que ver con lo cotidiano y que semana tras semana se tocan aquí en el diario de Morón,
y que entendemos que es una especie de aporte que se hace a que una sociedad viva mejor. Conociendo los temas, sabiendo de qué se trata, uno puede aspirar a una sociedad mejor.